Buenas noches, hermanos. Una vez más, por la gracia del Señor, aquí reunidos para tener nuestro estudio, que ahora lo hemos pasado para este día martes, nada más por estas 2 semanas, la semana pasada y esta semana. Lo estamos haciendo así porque pues sabemos que el día jueves es 31, el jueves pasado fue 24, fue Navidad, entonces pues quisiéramos que ustedes aprovecharan para estar con su familia, para dar gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Salvador y también pues en este 31 dar gracias a Dios por este año que ha sido de grandes bendiciones, de grandes retos, pero de gran crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Y creemos fielmente que así como el Señor operó y ha operado en nuestras vidas y no nos ha abandonado, así lo hará en este año 2021, y por eso vamos a agradecerle el día 31 al Señor, cada uno en nuestra casa, pues por todas las bendiciones que nos ha dado y merecidas, como siempre lo digo, que principalmente lo dice la palabra de Dios, y merecidas, pero Él lo da por el puro afecto de su voluntad, por su propósito soberano, y le agradecemos que en su propósito nos haya salvado y nos haya bendecido tanto. Pero también quisiera, antes de empezar el estudio, de continuar con este estudio del don de lenguas, que pretendo, si Dios nos lo permite, terminarlo hoy, que te pido que oremos por varias circunstancias, por varias situaciones que están pasando, pero también darle gracias a Dios por todo, por todas las pruebas, darle gracias a Dios por todo, pero también darle gracias a Dios por hermanos que han salido adelante de esta enfermedad tan severa que está quejando a toda la sociedad hoy en día. Entonces, te pido que oremos, que tú ahí donde estés inclines tu rostro y podamos poner en manos del Señor todas estas peticiones, sabiendo que Él va a hacer su perfecta voluntad. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres soberano, porque en tu infinita misericordia y bondad, tú, Señor, has extendido tu mano para salvarnos, para darnos vida eterna, Señor, y eso es maravilloso, Señor. En eso se centra nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Estamos sumamente agradecidos por todo lo que has hecho y todo lo que harás en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hemos orado, Señor, y tú, Señor, has escuchado, hemos pedido y procurado pedir como tú lo quieres, Señor, y no como nosotros queremos, Señor. Nosotros, Señor, reconocemos tu soberanía, reconocemos que tú tienes, Señor, un propósito soberano, y nosotros nos sujetamos, Señor, fielmente, sin reproche, Señor, con abnegación, Señor, con sumisión, delante de tu preciosa voluntad, Señor, que siempre será buena, agradable y perfecta. Pero hemos pedido, Señor, por la salud de Toño Ortega, y tú, Señor, lo has restablecido. Te damos gracias porque va saliendo adelante de una situación muy severa con esta enfermedad, Señor. Te damos gracias, Señor, por su vida, por la vida de su esposa, Señor. Te damos gracias por su ministerio. Te pedimos que lo fortalezcas, Padre, que esto, Señor, sea como siempre para todo hijo tuyo, Señor, como lo es Toño Ortega, Señor, que sea para bien, Señor. Te damos gracias por la salud de Lalito, Señor, de nuestro amado hermano. Gracias, Señor, porque está saliendo adelante, ya ha salido, Señor, adelante de esta situación, y te alabamos por esa circunstancia, Señor. Gracias, Señor, por lo que le permites en él, Señor. Gracias, Señor, por Pau Carretero, porque ya está en casa después de estar hospitalizada, Señor. Oramos por Toño, por Lalito, por Pau y por todos los hermanos que se han enfermado de COVID, para que no queden secuelas, Señor, para que no quede una situación adversa, pero si tú la permites, Padre, que sea su aguijón, Señor, que les permita estar humildes delante de ti, que sea, Señor, su aguijón que les permita, Señor, reconocer, Señor, tu señorío, que sea su aguijón, Señor, que forje, Señor, humildad en sus corazones, Señor. Oramos, Señor, por Moisés, Señor, por Moisés Castro, Padre. Él está hospitalizado ya, está en una situación complicada con esta cuestión del COVID, Señor. Está enferma ya su esposa, Señor, su familia. Por eso te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia y bondad ayudes, Señor, a Moisés, a Ara y a toda su familia, a la mamá de Ara, Señor, a su papá, a su hermano, Señor. Te pedimos, Señor, que
en ese perfecto control que tienes de todo esto, Señor, que tú te glorifiques, Padre, que tú, Señor, humilles nuestros corazones y nos muestres, Señor, por qué estás permitiendo estos eventos tan adversos, Señor, en nuestras vidas. Que pongan convicción en Moisés, en Ara, Señor, en su familia, Señor, que tú tienes control de todas las cosas y que esto opera para bien, Señor. Oramos, Señor, por consuelo, Señor, para Viri, para nuestra amada hermana, para su hermano, para su mamá, Señor, por la pérdida, Señor, de su papá, de Víctor, Señor. Gracias, Señor, porque él confesó fe, él cree en ti, Señor. Él está ya en tu presencia, Señor. Tú, Señor, en tu soberanía decidiste llevarlo a tu presencia a través de esta circunstancia tan adversa, pero nada para nosotros es malo, es bueno, Señor. Por eso te pido que tú consueles el corazón de Viri, Señor, que lo enfoques, Padre, que ella esté agradecida, Señor, por toda la bondad y gracia que tú has, Señor, derramado en la vida de su papá, en ella, en su mamá. Te pedimos, Señor, por su hermano. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes con poder en esta familia. Consuelo para ellos, Señor. Nos dolemos con ellos, nos duele esta sensible pérdida, pero, Señor, sabemos que tú eres soberano, tú sabes lo que haces y tú procedes con bondad en todo lo que haces, Señor. En todo lo que haces, Señor. Bondad, justicia, amor, Señor. Gracias por tu perfecta santidad controlando nuestras vidas, Señor. Oramos por Adán López Martínez, Señor, el tío de nuestra hermana Lisette, Señor. Él no conoce de ti, él no es salvo. Por eso oramos por la salvación de Adán López Martínez, Señor. Antes de orar, Señor, por una situación, Señor, de salud, Señor, pedimos que tú tengas misericordia de Adán López y lo salves, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. También te pedimos por consuelo para la familia Ramírez Munguía, Señor. Ellos han perdido un miembro muy importante de la familia, Señor, como todos. Un padre, Señor, ese padre de esa familia se ha ido, Señor, a tu presencia. Por eso te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en medio de todo esto, que consueles sus corazones y que los lleves, Señor, a salvación a la familia Ramírez Munguía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos de palabra abundante. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que están en Cristo, que conocemos. Oramos, Señor, por la iglesia cristiana, Señor, para que tú la sigas fortaleciendo, Señor. No nos estás debilitando, tú no nos estás, Señor, destruyendo, Señor. Nos estás debilitando, Señor. Estás mostrando, Señor, nuestra gran necesidad que tenemos de ti. Gracias por esa bendita debilidad, porque tú te perfeccionas en nuestra debilidad, Señor. Gracias, Señor, porque somos débiles y necesitamos de ti, Señor. Pero te pedimos, Padre, que nos sigas, Señor, probando, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas, Señor, levantando para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que todo procede para bien, Señor, para nosotros. Aún esta pandemia para nosotros es bendición, Señor. Es una prueba muy difícil, Señor, pero sin embargo, Señor, es una bendición porque todo, Señor, opera para tu propósito, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y gracias por este estudio que tú nos permites tener en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado hablando, el domingo pasado hablamos del don de lenguas y creemos fielmente que el don de lenguas fue un don que Dios dio, un don maravilloso, un don prodigioso, un don de milagros que Dios dio para la iglesia, para revelar a través de esas lenguas las verdades del Evangelio. Pero hoy en día, hermanos, nosotros creemos, y este es nuestro distintivo, que el don de lenguas ha cesado. Eso le llaman muchos cesacionismo. Si a ti te preguntan si palabra abundante es cesacionista, podrías contestar que sí, mas sin embargo tendrías que preguntarle a la persona que te está diciendo o nos señala como cesacionistas, ¿qué entiende por cesacionismo? Porque aquí es donde hay mucha controversia.
Nosotros creemos que el don de lenguas ha cesado. Definitivamente eso fue para el tiempo apostólico. Mas, sin embargo, el cesacionismo que nosotros creemos no implica que Dios ha sido limitado o ha cesado en sus procederes. Dios es soberano, como lo hemos estudiado el domingo, y Él sabe lo que hace. Él no está atado de manos. Él puede hacer, Él es libre y soberano y puede hacer lo que Él quiera, lo que Él quiera hacer, Él lo hace. El cesacionismo no se refiere a que Dios está atado. No, eso sería una blasfemia. El cesacionismo se refiere a que ciertos dones espirituales que el Espíritu Santo dio a la iglesia primitiva, han cesado porque ya no son necesarios para la iglesia hoy. Mas, sin embargo, en otras iglesias creen que continúan. El movimiento pentecostal tiene un énfasis muy fuerte en los carismas espirituales. Ellos dicen que hablar en lenguas es una señal de que realmente una persona es cristiana. Hay unos que han llegado a un extremo tan fuerte que dicen que si una persona no habla en lenguas no es cristiana, que si no habla en lenguas no está bautizada en el Espíritu. Y eso realmente no enseña la palabra de Dios. Desafortunadamente, doctrinalmente, históricamente, la iglesia se ha desviado muchísimo de lo que es realmente el concepto bíblico del don de lenguas y los dones de milagros. En Latinoamérica es donde más énfasis hay en este tipo de cosas, y esa falsificación de los dones milagrosos como el don de lenguas, el don de milagros, el don de sanidades, ha llevado a un desafortunado, a un pecaminoso ambiente dentro de la iglesia cristiana. Timadores, falsos profetas, falsos maestros, hombres que hablan simple y sencillamente blasfemias en contra de la palabra de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios mismo, porque blasfemar en contra del Espíritu, blasfemar en contra de la palabra es blasfemar en contra de Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pues se han hecho extremadamente millonarios vendiéndole a la gente que ellos tienen esos dones. Mas, sin embargo, nosotros creemos que ahí sí, eso es falso. Eso es falso. Yo quiero decirte algo. Yo creo fielmente que el Señor podría hacer, y creo que te lo dije el domingo, lo he dicho en otras ocasiones, el Señor puede provocar que una persona hable lenguas en cualquier momento. Él no está atado. Mas, sin embargo, lo que yo veo a través de la palabra de Dios y lo que he estudiado, estando de acuerdo con prácticamente toda la iglesia ortodoxa o toda la iglesia que se apega a la palabra de Dios, alejándonos del movimiento pentecostal que ha viciado todo esto, neopentecostal que aún es peor porque es el movimiento carismático que han llegado a una falsificación prácticamente de los dones espirituales, abandonando realmente los genuinos y consagrándose a la falsificación de dones espirituales que ya no existen. Nosotros debemos de tener mucho cuidado acerca de eso, porque eso puede ser una piedra de tropiezo muy fuerte para el crecimiento espiritual de la iglesia. Lo podemos ver, los dones espirituales el Señor no los dio para destruir a la iglesia, para hacerla caer en hoyos vacíos espirituales, sino que el Señor nos dio los dones espirituales para edificación de la iglesia, para gloria y honra suya. Los dones espirituales y el don de lenguas cumplió su propósito de edificar a la iglesia en su momento, pero hoy en día, hermanos, creo fielmente que la falsificación de los dones espirituales como el don de lenguas, en lugar de hacer crecer a la iglesia, la estanca, la destruye, la hace un verdadero circo. Es horrible lo que está pasando en muchos movimientos carismáticos. Pero al final incluso te pido que me recuerdes, a pesar de que estás en línea, que oremos para que Dios saque a esas personas del lazo del enemigo, para que Dios los saque de esa situación, porque nosotros estábamos ahí. Creíamos espirituales porque hablábamos en lenguas, estábamos muy engañados por falsas doctrinas, mas sin embargo, estudiando la palabra de Dios a conciencia, comprometiéndonos con la verdad, no hay para dónde hacerse, hermanos, no hay para dónde hacerse. Simple y sencillamente estábamos muy mal, muy mal. Hoy estamos un poquito mejor, vamos madurando y pidamos a Dios que vayamos avanzando
en el conocimiento de la palabra de Dios. Vaya, entonces el don de lenguas, yo te decía el domingo, porque incluso tú lo puedes ver ahí en la confesión de fe que está en línea en la página en palabraabundante.org. Dice que el don de lenguas es un don, era un don que daba la capacidad sobrenatural, divinamente otorgada para hablar en un idioma humano. No es un idioma entendible, no es una glosa, no es un balbuceo, no son palabras sin sentido. No, es un idioma que tiene una estructura fonética. Los lingüistas saben cómo se estructura todo un idioma. Vaya, lo que hablaron en su momento los apóstoles, la iglesia primitiva, en Corintios, algunos de los corintios, lo que se habló en lo que habla Hechos 2 acerca de que esos 120 empezaron a hablar en otras lenguas, las maravillas de Dios, las maravillas del Evangelio. Estamos hablando de una lengua, un idioma con estructura que se expresa y que se recibe y que se entiende. No son palabras sin sentido. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. De acuerdo al apóstol Pablo, cuando los creyentes ejercían el don de lenguas en la iglesia, tenían que hablar uno a la vez y solo 2 o 3 tenían que hablar en un servicio dado. Yo te pido que vayas a 1 Corintios 14, 27. 1 Corintios 14, 27. Y en lo que va buscando tu pasaje, 1 Corintios 14, 27, yo enfaticé mucho el domingo, quise que pusiéramos los ojos en la realidad de cómo estaba regulando el apóstol Pablo la iglesia de Corintios el don de lenguas. Él no estaba negando que Dios hablara a través de eso. Él incluso hablaba en lenguas, en cierto momento habló en lenguas, mas sin embargo él estaba preocupado porque se estaba empezando a mezclar una falsificación con lo verdadero. Una manifestación del Espíritu Santo, una manifestación verdadera del Espíritu Santo se estaba mezclando con una manifestación egoísta del alma humana, del espíritu humano. Los corintios empezaron a hablar en lenguas no para manifestar la voluntad de Dios para edificación de la iglesia, sino para envanecerse, para decir, miren qué espiritual soy, yo sí soy elevado, yo soy de aquellos elevados ungidos que pueden hablar en lenguas y que solamente yo puedo entender. Para hacer un candado, Pablo dice, bueno, para evitar esa actitud egoísta, entonces debe de haber un traductor que nos diga si realmente lo que estás diciendo es de edificación para la iglesia, si glorifica a Cristo, si es de beneficio para la iglesia. No vaya a ser que lo que estés diciendo sea de tu propio corazón e incluso podría ser inspirado por demonios. Entonces, para evitar eso, en 1 Corintios 14, 27, dice la palabra de Dios, si habla alguno en lengua extraña, y fíjate la expresión, porque yo te decía en ese pasaje hermoso de capítulo 14, Pablo hace una diferencia entre lenguas y lengua. Cuando habla de lenguas, está hablando de esos idiomas que podría tomar el Espíritu Santo para llevar un mensaje, que podría poner en el corazón de un creyente, aunque no hablara ese idioma, en ese momento iba a ser impelido, iba a ser influenciado, intervenido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, para que hablara una lengua que no era su lengua madre, empezar a hablar en esa lengua las verdades del Evangelio, pero Pablo decía que para poder corroborar eso tendría que haber un traductor. Tendría que haber un traductor. Ahí es donde habla de lenguas, idiomas. Pero aquí está hablando si habla alguno en lengua extraña. ¿Esto a qué se refiere? Esta expresión lengua se refiere a algo que es una glosalía, o sea, es un balbuceo, es algo sin sentido. O sea, Pablo se está refiriendo a algo que no tiene forma, que no tiene comunicación, simple y sencillamente son palabras sin sentido. Incluso esta palabra extraña, Reina y Valera, los traductores de la Reina Valera 1960, lo agregaron para hacer una diferencia entre las lenguas, los idiomas,
a este balbuceo extraño, sin sentido, que estaban haciendo los corintios, haciendo un verdadero desastre dentro del culto dominical. Cuando se reunían empezaban a hacer todo eso y era un verdadero desastre. Aún el mismo apóstol Pablo dice, es que ustedes con esa actitud egoísta, en lugar de edificar a la iglesia, la están confundiendo. Y si viniera alguien nuevo, un extraño, alguien de visita, ¿no dirán que ustedes están locos por lo que están haciendo? Dice, no tiene ningún sentido. Ustedes están destruyendo a la iglesia con su egoísmo, con su egoísmo. Entonces, fíjate, dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. O sea, a ver, vamos a poner orden. 1 por 1 y con interpretación. Con interpretación. Nuestra confesión de fe dice más adelante, además, cuando las lenguas eran habladas en la iglesia, tenían que ser interpretadas por alguien con un don de interpretación, para que los otros pudieran ser edificados por el mensaje dado por Dios. El don de interpretación es un don que vemos ahí en 1 Corintios 12, donde habla del don de lenguas, pero ligado a eso también debe de haber alguien que tenga el don de interpretación. Creemos fielmente que el don de lenguas y el don de interpretación cumplieron su función en el tiempo apostólico, cumplieron su función en el tiempo apostólico. Te vuelvo a leer, estoy leyendo tal cual la confesión de fe. Te lo vuelvo a decir, hermano, no es que haya salido de nuestra mente prodigiosa, no es de que nosotros hayamos escrito esto, hermanos, lo tomamos como referencia de la iglesia cristiana bíblica Grace Community Church en Estados Unidos, la iglesia de John MacArthur. Después de estudiar esta confesión de fe, porque sí la he estudiado, la he estudiado junto con algunos hermanos aquí dentro de la congregación, nos hemos dado cuenta que es una confesión de fe muy correcta. En algún momento, hermanos, podríamos tener nuestra propia confesión de fe, pero te aseguro que probablemente va a ser muy, muy similar a esta confesión de fe. Yo te puedo decir, hermanos, que tengo algunos puntos de diferencia. Por ejemplo, en alguna ocasión oí a un hermano amado que respeto, que incluso es un gran maestro, es un maestro mío, Luis Contreras, decía que él cree que definitivamente los milagros han cesado. Yo entiendo lo que está diciendo él. A través de una persona han cesado. Mas, sin embargo, yo podría agregar a ese acertado comentario que Dios no ha cesado de hacer milagros. Dios sigue haciendo milagros. Él no se limita, hermanos. Dios sigue haciendo milagros, Ve, por favor, a 1 Corintios 14:5. 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, y quiero que veas aquí algo que es una expresión irónica de Pablo. Realmente no está diciendo yo quisiera, no, porque el que quiere es el Espíritu Santo, el que da los dones espirituales es el Espíritu Santo, no Pablo. Mas sin embargo él está siendo irónico aquí, está diciendo, bueno, imagínense que toda la iglesia hable lenguas, pero más que profeticéis, o sea, está diciendo que algo que es mayor al don de lenguas es la profecía, o sea, la predicación de la palabra que Dios ya ha proclamado, que Dios ya dio y que ha dado a través de su palabra. Dice, yo prefiero que profeticen más que hablen en lenguas, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ve el énfasis, hermana, ve el énfasis bien fuerte ahí. O sea, si la iglesia en aquel momento se hablaba en lenguas, una persona hablaba en lenguas, si había un intérprete, eran los oráculos de Dios, si eran los verdaderos oráculos de Dios, entonces dirían que Cristo era bendito, que Cristo era
cantidad de cosas que pudieron decir en ese momento de bendición y de realidad acerca de Cristo, entonces eso edificaría a la iglesia. Y la iglesia podría decir amén a esa persona, a esa realidad que estaba diciendo esa persona en otra lengua y que otro lo traducía. Fíjate qué cosa tan complicada, pero era algo espiritual, era algo prodigioso, era un milagro oral, era intervenir, la intervención del Espíritu Santo. De esta manera, las lenguas no servían como un idioma privado de oración. Fíjate, muchos dicen que las lenguas es tu oración personal con Dios. Eso de veras que a mí me lo dijeron. A lo mejor a ti también te lo dijeron en esas enseñanzas medio raras. Porque simple y sencillamente te las decían. Ni siquiera agarraban la Biblia, ese era el gran problema. Sino decían, mira, es tu forma de comunicarte con Dios. Es como una encriptación. Tú estás orando a Dios, Dios te está escuchando. Entonces el Espíritu Santo va a provocar que tú hables en lenguas. ¿Para qué? Para que el diablo no entienda lo que dices. Entonces, si tú estás orando al Padre pidiéndole algo, el Espíritu Santo va a encriptar tu oración para que el diablo no la escuche y no intervenga en tu oración, en tu petición. Oye, pues se oye padrísimo, pero es falso. Eso no es cierto. Las lenguas no servían como un idioma privado de oración, no, sino más bien, al igual que todos los dones espirituales, como un medio mediante el cual uno podía servir y edificar al cuerpo de Cristo. O sea, las lenguas no eran para uso privado o personal, sino las lenguas eran para la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Te pido que vayas a 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Podríamos decir para edificación. O sea, cuando el Espíritu Santo, y eso es lo que aclara Pablo en 1 Corintios 12, reparte con liberalidad, con soberanía, los dones espirituales entre los miembros de la iglesia, es para la edificación del cuerpo, no para beneficio personal. En una ocasión yo recuerdo a una hermana que amo mucho, mas sin embargo en aquel tiempo estaba pues totalmente confundida en esa cuestión carismática, que terminando una clase que yo di, empezó a hablar en lenguas y se pasó hablando como media hora en lenguas y se me ponía enfrente diciéndome glosalía y media, cosas que, no groserías, glosalía, ¿no? O glosalias y media que me decían, yo no entendía absolutamente nada. Yo dije, ¿qué está diciendo esta mujer? O sea, ¿en qué me edificó? Nada más me confundió. La verdad es que en ese momento yo salí con un muy amargo sabor de boca de la clase. De alguna forma, hermanos, yo puedo decirte honestamente que había muchas cosas que ya no me ajustaban, ya no me cuadraban. No me cuadraban. Yo decía, bueno, ¿esto realmente es el cristianismo? O sea, ¿realmente esto es ser cristiano? Yo te voy a decir una cosa, abriendo mi corazón, yo me sentía insatisfecho. Yo decía, ¿hay algo más aparte de todo esto? ¿Hay algo más? Yo creo que eso fue uno de los motivos por los cuales yo me retiré del lugar donde estaba. Porque yo decía, es que esto es todo. Esto no puede ser. Mas, sin embargo, ahora que me concentro en estudiar y le pido a Dios que me dé cabeza para poder entender y me dé luz para entender lo que Él ha revelado, la verdad, hermanos, que cada vez me impacto más y le digo al Señor, ¿habrá más, Señor? Pero la respuesta inmediata es sí, aquí está, aquí. ¿Cuándo terminaremos este bendito libro? ¿Cuándo terminaremos de exprimir las verdades espirituales que tiene la palabra de Dios? Mas, sin embargo, hermanos, cuando en una iglesia dicen que uno de los máximos es de que la iglesia empiece a orar en lenguas, híjole, es un verdadero problema eso. Porque eso no es el máximo. La profecía es mayor que el hablar en lenguas. El leer la palabra
el predicar la palabra, enseñar la palabra y vivir la palabra es mucho mayor que hablar en lenguas. Es lo que dice la palabra de Dios. Te pido que vayas a Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Y estamos hablando de que el don de lenguas no era para beneficio personal, era para edificación de la iglesia. Ve lo que dice Pedro, no es Pablo aquí, es Pedro el que está diciendo esta realidad espiritual. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cada uno, el don, el regalo que ha recibido, los dones espirituales, ministrelos, o sea, póngalos al servicio a los otros. Ese era el propósito del don de lenguas. Ahora, yo te pido que vayas a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8. Y sé que esta estructura maravillosa del capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. Y la preeminencia del amor, hermanos, lo hemos hablado, no es un discurso cursi, no es acerca del amor. Si uno lee realmente lo que está diciendo Pablo en el capítulo 13, es una llamada de atención severísima en contra del egoísmo de los corintios, que eran tan egoístas, que hablaban en lenguas y en uso privado y personal, dejaron sin comer a sus hermanos en la Santa Cena, otros se emborrachaban. Había una situación difícil, muy difícil hay de división dentro de la iglesia. Unos decían que unos eran de Cefas, otros eran de Pablo, otros eran de Cristo. O sea, división en la iglesia era, hermanos, una situación pues horrible. Pero lo que hacía bella esa iglesia es que era realmente una iglesia cristiana que Cristo estaba modelando, y que le habló muchísimo. 2 epístolas, y dicen que fueron 3 las que habló el Señor Jesucristo a través de Pablo para ministrar a esta iglesia. Pero escucha lo que dice en el versículo 8. En el versículo 8 de 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Escucha esto. Dice, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará. O sea, eso acabará la profecía y cesarán las lenguas. O sea, está diciendo que las lenguas cesarían. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuándo fue eso? Si ya pasó o no ha pasado. Pablo hizo una afirmación muy interesante aquí, hermanos, casi sorprendente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En la expresión, hermanos, el amor nunca deja de ser, la palabra en griego traducida de dejar de ser quiere decir podrirse o ser abolido. O sea, el amor nunca será abolido. El amor nunca dejará de ser. Y eso, hermanos, es entendible porque Dios es amor. ¿Cuándo dejará de ser Dios Dios? ¿Cuándo dejará de ser Dios amor? Nunca. ¿Cuándo morirá el amor, el verdadero amor? Nunca. Incluso, hermanos, lo que dice al final del capítulo 13 de una forma magnífica el Espíritu Santo a través de Pablo, dice en el versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Dice, ahora la fe es lo que nos lleva hoy, la esperanza es lo que nos lleva hoy y el amor es lo que nos lleva hoy, hasta hoy, como cristianos, como su iglesia. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el mayor? Porque el amor, hermanos, es hacia donde vamos, el perfecto amor. Cuando estemos ya en la gloria, hermanos, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor, cuando estemos en el estado eterno que habla Apocalipsis 21, hermanos, lo que nos va a rodear es el amor. Olvídate del odio, olvídate del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la pandemia y todo eso. No, vamos a estar rodeados de Dios, hermano. Vamos a estar en Dios
en una práctica real. O sea, hoy estamos en Cristo, estamos en Él, pero el cumplimiento de la plenitud de estar en Él va a ser, hermanos, cuando Él nos rodee con su amor. Por eso el apóstol Pablo dice, se atreve a decir con toda la sabiduría bíblica espiritual, con toda la autoridad que en ese momento sembró el Espíritu Santo en su corazón, el amor nunca se va a podrir, ni va a ser abolido. Pablo no estaba diciendo que el amor es invencible o que no pueda ser rechazado, porque uno ama y uno puede ser rechazado, y ha pasado, hermanos. No estaba diciendo eso. Él estaba diciendo que el amor es eterno, que será aplicable para siempre y nunca será obsoleto. Es lo que dice nuestra confesión de fe. No obstante, las lenguas cesarán. O sea, el amor nunca dejará de ser. Pero sin embargo, en el versículo 8 dice, cesarán las lenguas. Ahora, la expresión aquí en el versículo 8 de cesar es cesar permanentemente, que cuando llegaran a terminarse ya no regresarían, e implica que cuando las lenguas cesaron nunca volvieron a comenzar. O sea, cuando las lenguas cesaron, que nosotros creemos que cesaron en el tiempo apostólico, cuando el canon se terminó de escribir, cuando la Biblia fue terminada de escribir en el 96 después de Cristo, en el último libro que fue Apocalipsis, en ese momento, hermanos, incluso tiempo antes del 96 después de Cristo, ya no se hablaba en lenguas. Ya la iglesia primitiva ya no hablaba en lenguas. Hermanos, los únicos libros donde se cita que se habló en lenguas es en Hechos y en Primera a los Corintios. Los únicos libros, epístolas, mejor dicho. Libro Hechos, epístola a los Corintios, pero las demás epístolas escritas por Pablo, las otras 12 escritas por Pablo y las otras que fueron escritas por el apóstol Juan, por Judas, por Santiago, por Pedro, nadie menciona el don de lenguas en la iglesia. ¿Por qué? Pues la respuesta es de que cesaron en su momento. Cumplieron su propósito, su divino propósito, su maravilloso propósito. Ha de haber sido hermoso, hermano, en ese momento de que alguien empezara a la iglesia a hablar en lenguas y de repente alguien diga, yo sé lo que está diciendo y yo no sé ese idioma, pero lo estoy entendiendo en este momento, ¿no? ¿Cómo es posible tal milagro? Ha de haber sido, hermano, espectacular. Mas, sin embargo, el egoísmo humano se encargó de falsificar entre varios hermanos eso, lo que era genuino entre unos hermanos, empezó a falsificarlo otro grupo de hermanos por egoístas, por hacerse creer espirituales. La envidia, hermanos, la envidia. Y empiezan los otros, pues yo también, y yo también profetizo. Y se aprovechaban, ¿por qué? Porque empezaban a hablar cosas raras y según ellos estaban hablando en un idioma, pero sin embargo están hablando de su propio egoísmo. Aquí está entonces la pregunta que este pasaje presenta para el movimiento carismático. Te recuerdo que nosotros antes éramos carismáticos, bien influidos por ese movimiento desafortunado y tan diabólico como el G12, el movimiento carismático como internacional, el G12, que hasta me llevaron a Colombia a aprender todo eso y llevaron a mi esposa y a varios a aprender toda esa cuestión donde ellos enfatizaban de una forma tremenda esa cuestión de lenguas. Mas, sin embargo, la pregunta para ese tipo de movimientos contemporáneos que hay hoy en día, si las lenguas iban a cesar, ¿ya ha sucedido eso o será en un futuro? Los creyentes carismáticos insisten que ninguno de los dones han cesado aún y por tanto el cese de lenguas es aún vigente. O sea, todavía no han cesado las lenguas y por eso hablan en lenguas cuando están en el culto, cuando están supuestamente llenos del Espíritu Santo, cuando están en la alabanza y empieza ese ministro de alabanza, pues yo digo y lo veo ahora lleno de egoísmo, lleno de vanagloria, lleno de espectáculo,
espectáculo, empieza a hablar en otras lenguas y desafortunadamente la iglesia abajo dice, wow, el hermano está hablando en lenguas, el Espíritu Santo está hablando. No, nosotros creemos que no, por lo que enseña la palabra de Dios, por lo que enseña la palabra de Dios. La mayoría de los no carismáticos, o sea, nosotros no somos carismáticos. Tú me preguntas qué denominación tiene Palabra Abundante. Nosotros no tenemos ninguna denominación, aunque respetamos a los hermanos pentecostales incluso, porque podemos considerar que hay pentecostales que están tratando de apegarse a la palabra de Dios, pero hay cosas que ya alteran. Nosotros no somos bautistas, aunque honramos a los hermanos y bendecimos a los hermanos bautistas. Nosotros no tenemos una denominación, pero nosotros no somos carismáticos. Y te lo digo con toda humildad y gratitud al Señor, y gracias a Dios que no lo somos. Gracias a Dios que no lo somos. Pero la mayoría de los no carismáticos insiste en que las lenguas ya han cesado, habiendo terminado en la época apostólica. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, ¿quién está bien? Debemos de notar que primera a los Corintios 13:8, dice ahí, por sí mismo no dice cuándo iban a cesar las lenguas. O sea, no nos dice cuando vemos el versículo 8 de 1 Corintios 13, no nos dice cuándo iban a cesar las lenguas. Aunque en 1 Corintios 13, 9 y 10, si tú ves, dice en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero aquí, hermanos, lo que estamos viendo en esta profecía, porque a fin de cuentas Pablo está hablando de cosas futuras, enseña que la profecía y el conocimiento, o sea, el profetizar y el conocimiento cesarán cuando venga lo perfecto. Eso es lo que viene ahí. Ahora, esa expresión de lo perfecto también ha sido un dilema a través un punto de opinión en la iglesia, porque algunos dicen que cuando venga lo perfecto se refiere a la culminación del canon bíblico. Mas, sin embargo, hermanos, pues nosotros creemos que seguimos profetizando, pero no hablando cosas futuras o nuevos oráculos de Dios. Seguimos profetizando porque simple y sencillamente seguimos predicando lo que Dios ya ha dicho. Recuerda una cosa, profetizar no podemos entenderlo siempre como hablar de cosas futuras, no. Cuando nosotros vemos lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, dicen los estudiosos que solamente el 15% de toda la revelación bíblica que Dios dio a través de los profetas del Antiguo Testamento habló de cosas futuras. Todo lo demás, el 85% de lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento, hablaron, hermanos, de cosas actuales, de cosas que eran para ese momento. Y siempre la proclamación era: arrepiéntate, Israel, arrepiéntete, Israel, arrepiéntete, Israel. No les dijo arrepiéntanse en un futuro, no, arrepiéntanse hoy. Pero Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento, habló también de cosas futuras y principalmente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos considerar que lo perfecto sea la culminación del canon bíblico. Nosotros creemos que lo perfecto se refiere al estado eterno, cuando será todo perfecto. Hoy, hermanos, no es perfecto, es perfectible, puede ser maduro, puede ser bueno, pero lo perfecto será cuando venga el estado eterno. Cuando venga el estado eterno, en el lenguaje del pasaje, particularmente aquí dice el comentario o lo que dice nuestra confesión de fe, particularmente la voz media del verbo griego traducido como cesar, coloca las lenguas en una categoría independiente de estos dones. O sea, no podemos mezclar por la estructura en el griego lo que va a pasar con las lenguas a lo que va a pasar con la profecía y la ciencia.
La profecía y la ciencia van a cesar cuando venga lo perfecto. Cuando estemos en el estado eterno, hermanos, entonces nosotros ya no necesitaremos la profecía de la palabra de Dios. Nosotros estaremos delante de Dios, hermano, cara a cara. Veremos a nuestro Señor Jesucristo y entenderemos mucho más. Ya la ciencia, el conocimiento. Ahora, debemos entender también que nosotros seguiremos conociendo a Dios eternamente, porque nosotros no somos omniscientes. Nosotros, aún en el estado eterno, cuando venga lo perfecto, seguiremos aprendiendo. Mas, sin embargo, el conocimiento que Dios permitió a través de la palabra de Dios, a través de la predicación, de la profetización de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, eso, hermanos, ya no será necesario cuando estemos en lo perfecto. Eso va a cesar. La profecía y la ciencia, el conocimiento, cuando estemos en el estado eterno. Mas, sin embargo, esta situación de las lenguas cesarán, no podemos mezclarlos con esta expresión de ciencia, de conocimiento y de profetizar. Entonces coloca las lenguas en una categoría independiente de estos dones. Pablo escribe que mientras que la profecía y el conocimiento se acabarán, y esto es en voz pasiva, o sea, voz pasiva se refiere a la expresión en griego a que algo va a provocar que se acabe. O sea, el sujeto recibe la acción. El sujeto no hace la acción, sino él recibe la acción, voz pasiva. Entonces, el conocimiento, la ciencia, la profecía cesarán. O sea, estas dejarán porque algo viene y hace que cese. ¿Qué va a ser eso? Lo perfecto, es lo que vemos, o sea, es la voz pasiva. Por eso es importante, hermanos, entender un poquito más y comprometerse con el texto y escudriñar y que tú te vayas un poquito más y digas, bueno, voy a conseguir un recurso para poder ver esto en griego, voy a buscar un recurso en internet, hay páginas, bibliaparalela.com, recuerdo. Es una página donde puedes ver la Biblia en griego y puedes ver incluso el Strong, todo lo que es la estructura del diccionario para que puedas entender una palabra en griego. Y eso es bien importante, porque cuando ves que esas expresiones de la voz pasiva, eso te da mucha luz. Te dice, bueno, entonces no van a cesar por ellos solos, sino va a venir algo, porque lo está diciendo el verbo. El sujeto recibe la acción del verbo, no lo genera, sino lo recibe de otro actor. Entonces, el don de lenguas cesará. Y esto, hermanos, está en voz media. ¿Qué quiere decir esto? Por sí mismo. O sea, fíjate, el don de lenguas por sí misma cesará. La profecía y la ciencia no cesará por sí misma, algo va a hacer que cese. Entonces, ¿en qué momento cesó eso? Porque ya por sí misma, como una lucecita, hermanos, que se empieza, te quiero decir que ahorita el arbolito de Navidad de ahí de tu casa, hermano, parece que se nos fundió algo porque poquito a poquito la serie de luces empezó a hacerse más delgadita, más menudita, estaba súper brillante y ahorita es una miseria así, como que cesó. Solita, yo no le moví, solita se apagó. Haz de cuenta que así pasó con el don de lenguas. Empezó por sí mismo a desaparecer, hasta por lo que encontramos aquí, que dice el apóstol Pablo, cesará permanentemente. La expresión es esa. Entonces, ¿cuándo se llevó a cabo este cese de lenguas? La evidencia de las Escrituras, escucha esto, la evidencia de las Escrituras y la historia indica que las lenguas cesaron en la época apostólica. Evidencias de la Escritura para que digamos que el don de lenguas ha cesado. En primer lugar, ¿qué evidencia bíblica o teológica hay de que las lenguas han cesado?
En primer lugar, el don de lenguas era un don milagroso de revelación y la época de los milagros y la revelación terminó con los apóstoles. En primer lugar, explicamos, el don de lenguas era un don de milagros, era un don de revelación. Dios influyó milagrosamente para que gente hablara sus oráculos, hablara la realidad, las maravillas, como lo dice Hechos 2, las maravillas de la palabra de Dios, las maravillas de Dios a través de una lengua no madre, una lengua cualquiera, pero que no era la lengua de la persona que estaba siendo en ese momento inspirada. Entonces, pero esto, hermanos, estos milagros, esta revelación terminó con los apóstoles. Los últimos milagros registrados en el Nuevo Testamento ocurrieron alrededor del año 58 después de Cristo. Tú puedes irte a Hechos 28:7, y estas últimas sanidades registradas por la palabra de Dios, que fue en el año 58, en el 58 después de Cristo, los tiene registrado el libro de Hechos, en Hechos 28:7. Yo te voy a leer. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desinteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso manos y le sanó. O sea, este milagro, incluso en el 9, fíjate, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados por el apóstol Pablo, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zampamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, estaban tan agradecidos por todo lo que hizo el apóstol Pablo que lo atendieron de maravilla, y todavía cuando zarpó, pues le echaron todo lo necesario para que siguiera su travesía. Entonces, este milagro, hermanos, es el último registrado en la Biblia y fue en el año 58 después de Cristo. Quiero decirte algo muy importante. La Biblia no solamente habla en sus palabras. La Biblia no solamente habla en la sabiduría, en el poder espiritual que tiene la palabra de Dios, sino también la Biblia habla en sus cronologías. En la cronología, hermanos. O sea, tenemos que ver la cronología de los libros, tenemos que ver la cronología de los eventos, porque eso también es inspirado. O sea, si hemos entendido, hermanos, que la soberanía de Dios es la que controla todos los eventos del universo, la historia de la humanidad, aún Dios habla a través de los tiempos, habla a través de la cronología. Y si habla a través de todo lo que ha pasado, hermanos, a través de la historia de la humanidad, claro que también habla a través de la cronología de cómo fueron escritos los libros, sus tiempos, sus eventos. Entonces, eso es importante. Quiero que te lo quedes en tu cabeza, porque esto fue en el año 58 después de Cristo. Del 58 al 96, que fue cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, la revelación que le dio el Espíritu Santo, la revelación de Cristo, el regreso de Cristo y la victoria de la iglesia. En el año 96, que fue escrito el libro de Apocalipsis, del 58, del último milagro, al 96, no se registran ningún milagro. Obviamente, hermanos, ustedes dirán, pero si el libro de Apocalipsis habla de milagros, habla de sellos, habla de prodigios en el cielo, habla de señales, habla de todo esto. Sí, hermano, pero son futuros. Hasta la fecha, hasta el 96, hermano, no se registra ningún milagro en la Biblia, en la palabra de Dios, del 58 al 96. Los dones milagrosos como las lenguas y la sanidad son mencionados únicamente en Primera a los Corintios. En la epístola de Primera a los Corintios es solamente donde se menciona los dones milagrosos. Y la epístola de Primera a los Corintios,
Pablo la escribió en el 56 después de Cristo. 56 después de Cristo, cuando Pablo manda la carta para regular y hacerles entender, porque así lo dice en 1 Corintios 12, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Cuando les dijo eso era el año 56. El último milagro que hizo Pablo fue en el año 58 después de Cristo. Y hasta el 96, hermano, que se termina de escribir la palabra de Dios, no se menciona ningún milagro más. 1 Corintios fue escrito entonces en el 56 y Pablo habló acerca de los dones espirituales, del don de lenguas y sanidades o el don de milagros. En el 56 fue escrito. Una de las primeras epístolas escritas fue 1 Corintios. 2 epístolas que se escriben más tarde, Efesios y Romanos, Efesios en el 61 y Romanos en el 56 después de Cristo, discute los dones del Espíritu, los dones espirituales a detalle, describen y discuten los dones espirituales, pero aquí hay algo muy interesante, hermanos. Ni en Efesios y Romanos tenemos los dones milagrosos, el don de milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de sanidades. No está en la lista. Ve, Romanos 12, 6, 8. Ve esto. 1 Corintios fue escrito en el 56. Efesios fue escrito en el 61, o sea, fue escrito 5 años después. 5 años después, correcto. Pero Romanos fue escrito en el 56. Entonces, si para Pablo era sumamente importante que la iglesia fuera regulada, fuera enseñada acerca de los dones espirituales, ¿por qué no les dijo eso a los romanos? Ve la lista en Romanos 12:6, por favor. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, está hablando de los dones espirituales repartidos por liberalidad por el Espíritu Santo, según la gracia que nos es dada, es por gracia. No es porque a mí dame, no. El Señor da a través de su Espíritu dones espirituales a liberalidad. ¿Para qué? Para hacer crecer su iglesia, para que su iglesia aprenda a adorar a Cristo de mejor manera. De manera que teniendo diferentes dones, Romanos 12:6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñar, en la enseñanza, el de exhortar, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Estos son los dones espirituales, pero no aparece ni lenguas, ni milagros, ni sanidades. Lenguas, interpretación de lenguas, milagros y sanidades. ¿Por qué? ¿Era para todas las iglesias? ¿Todas las iglesias tenían el mismo problema que tenían los corintios? No era algo general para las iglesias. En Romanos 12 son la profecía, el servicio, velo ahí, la enseñanza, la exhortación, el ser dadivosos, generosos, el liderazgo y la misericordia, pero no aparecen las lenguas, la interpretación de lenguas, milagros y sanidades. Es más, ahora vete a Efesios 4:11, porque tenemos ahí otra lista de dones espirituales. Efesios, escrito en el 61. Efesios 4:11. Y él mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, velo otra vez, ¿quién los da? El Señor, a través del Espíritu. Él mismo los da a través del Espíritu. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. O sea, ahí están los profetas, ahí están los apóstoles. Vean que estos son dones. Él constituyó.
A él le voy a dar el don de ser apóstol, a ellos les voy a dar el don de ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, que nosotros entendemos que pastores y maestros está hablando el apóstol Pablo de una sola persona. Un pastor debe ser maestro, un pastor también es maestro. Esa expresión kai en el griego implica no algo que divide, sino algo que une a las dos expresiones. Pastores y maestros están unidos por esa I. Pastor pero la interpretación correcta, no para dividir, sino como lo dice en el griego, es también maestro. También maestro. Entonces, estos 4 ministerios son dados por el Señor Jesucristo, pero no habla de alguien que hable lenguas, o no está hablando de que la iglesia interprete, o que dentro de la iglesia haya alguien que haga milagros, porque hermanos, los milagros no los hacía la iglesia, los milagros lo hacían los apóstoles y contadas personas que el Espíritu Santo ocupó. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Pues para certificar al mensajero. O sea, la gente creyó en el mensaje del Evangelio, muchos creyeron por los milagros que hacía nuestro mismo Señor Jesucristo. Te lo decía, en Juan 3 vino Nicodemo, tocó la puerta en la noche y le dijo: Rabí, nadie puede hacer los milagros y los prodigios y las señales que tú haces si no estuviera Dios contigo. O sea, quiero escucharte porque tú eres milagroso. Tú vienes de Dios porque haces milagros que solamente pueden ser de alguien que viene de lo alto. Eso fue lo que dio pauta a que Nicodemo reconociera la divinidad de Cristo, reconociera la palabra de Jesucristo. Y por eso Cristo le habló de la salvación, le habló de la regeneración, del nuevo nacimiento, por esos milagros. Si no hubiera hecho esos prodigios, probablemente Nicodemo nunca hubiera tocado la puerta. Dice, bueno, pues, ¿ese quién es? Pero lo que le llamó la atención a Nicodemo fueron los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, cuando el Señor Jesucristo delegó a sus discípulos el Evangelio, les dijo que llevaran el mensaje del Evangelio principalmente a las ovejas perdidas de Israel, principalmente al pueblo de Dios. Él les delegó esa comisión de heraldear el mensaje del Evangelio, pero también los potencializó con milagros, con prodigios, con liberación, con sanidades, para que la gente creyera en el mensaje. Pero el milagro no era importante, hermanos, te lo digo. El milagro en la Biblia no es lo importante. Lo importante es lo que señala el milagro. El milagro, hermanos, no es importante. El milagro solamente es una señal. ¿Por qué crees que la Biblia le dice señal? Es una señal solamente. Es algo que apunta a algo. Esto no es importante. Es que abrió las aguas. No, es que eso no es importante. Lo importante es que tú veas que ese milagro apuntaba hacia el Sinaí. Apuntaba hacia ese Dios que iba a estar su presencia en el monte Sinaí, escribiendo su palabra. Eso apuntaba. Siempre ha sido así. El milagro no es importante. Lo más importante es hacia quién apunta. Y el milagro apuntaba hacia la palabra de Dios, hacia Dios mismo. Pero desafortunadamente, hermanos, como lo hemos visto, hay gente que va más por el milagro que por la palabra. Y no ha entendido, hermanos, que simple y sencillamente el milagro es una señal. Pero, hermanos, si la palabra ya se terminó de escribir, entonces, ¿para dónde debe de apuntar el milagro? Pues ya el milagro ya no tendría sentido, porque esto ya está terminado, ya el canon está terminado. Entonces, hermanos, los milagros tuvieron un propósito, que se escribiera la Biblia. Si la Biblia se terminó de escribir, entonces ya no necesitamos milagros. Te lo vuelvo a decir, Dios sigue haciendo milagros, pero tiene un propósito distinto. Efesios 4:11 ya lo leímos. Para ese entonces los milagros ya se veían como algo en el pasado. O sea, cuando se escribió Efesios, por ejemplo,
Cuando se escribió a los romanos, cuando se escribió todas las demás epístolas hasta la última o el último libro que es Apocalipsis, los milagros ya se veían como algo del pasado, hermano, no algo que estuviera pasando ahí a diestra y siniestra en medio de la iglesia haciendo milagros, ya este fulanito ya hizo milagro acá, un milagro acá. No, no era así, ya no era así, ya no era así. Para ese entonces los milagros ya se veían como algo del pasado. Ese prodigio maravilloso de Hechos 2, 3, 4, donde vemos que todos empezaron fueron bautizados y empezaron en el Espíritu, empezaron a hablar en otras lenguas. Esos milagros, hermanos, ya para el tiempo donde el canon de la Biblia se iba cerrando, ya lo veían como un evento pasado. Un evento histórico, hermanos, maravilloso, glorioso, el nacimiento de la iglesia y cómo la iglesia iba a predicar el evangelio de Dios, las maravillas de Dios a todas las naciones, pero era algo pasado, un evento histórico. Aquí lo que podríamos preguntar a los que creen que todavía se puede reproducir el evento del Pentecostés, que todos estaban unánimes juntos y empezaron a hablar en otras lenguas y que dicen que se puede volver a reproducir el día de hoy. La pregunta es, ¿eso fue histórico o fue una prescripción de algo que tiene que hacer la iglesia, como bautizarse o como la Santa Cena? La Santa Cena y el bautismo son ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, el hablar en lenguas, el decir que se pueden reunir y empezar a hablar en lenguas y celebrar otra vez el Pentecostés y que cuando estaban todos unánimes juntos y agarrar hasta esa frase maravillosa para una cuestión hasta de mercadotecnia, hermanos, ¿a qué se refiere esa situación? Eso fue un evento histórico, hermanos, no es algo que se pueda repetir. La pregunta, como decía nuestro amado hermano Luis Contreras en una clase que le escuché, el evento de la cruz, la crucifixión de Cristo, ¿es histórico o se puede volver a reproducir? Pues claro que fue histórico. Fue algo que pasó hace más de 2000 años. No podemos volverlo a reproducir. Sería una herejía volverlo a reproducir porque dice el autor de Hebreos que un sacrificio fue suficiente. Uno solo, hermanos. Ahí en la cruz del Calvario, el Señor pagó por todos nosotros hace 2000 años. No podemos volver a repetir ese evento. ¿Por qué entonces queremos volver a repetir el evento del Pentecostés? Es un evento histórico. Las lenguas aparecieron solo brevemente en Hechos y en Primera a los Corintios, conforme el nuevo mensaje del Evangelio estaba siendo esparcido. Los libros que se escribieron más tarde en el Nuevo Testamento no vuelven a mencionar las lenguas y tampoco nadie lo hizo en la época post-apostólica. Cuando murieron el último de los apóstoles, que fue Juan, de viejito, a los 96, unos dicen entre 96 años, 101 años, cuando murió el apóstol Juan, ahí, hermanos, murió el último de los apóstoles, la era apostólica. Pero después de la era apostólica no hay indicios, hermanos, de que alguien en la iglesia primitiva hablaba en lenguas. Antes de que el primer siglo terminara, el Nuevo Testamento había sido escrito en su totalidad y estaba circulando ya por las iglesias. O sea, antes de que el primer siglo terminara, el Nuevo Testamento había sido escrito en su totalidad. O sea, Apocalipsis ya era la última gema de la corona, de la bendición, de la revelación escritural, del canon bíblico, y ya estaba circulando antes que terminara el primer siglo después de que Cristo murió. En la iglesia ya circulaba la palabra de Dios entre las iglesias. Los dones de revelación habían dejado de servir su propósito. O sea, los dones, los regalos espirituales de revelación, de nueva revelación, había terminado. ¿Por qué? Porque el canon terminó. Ya Dios, lo que Dios tenía que hablar a la humanidad, ya lo habló y aquí está. Desafortunadamente hay unos que dicen que Dios les sigue hablando,
que quieren incluso decirlo a la iglesia, lo quieren decir como si fuera la misma palabra de Dios, y es que yo soñé y Dios me dijo esto, yo vi lo otro y quién sabe qué tanto. Bueno, si eso tú crees que Dios te lo dio, guárdatelo para ti, pero lo que Dios tiene que hablar, lo que es la revelación más certera, como dice Pablo, la revelación más segura es la palabra de Dios, hermanos. Como te decía, pero hay desafortunadamente muchos que dicen que todavía Dios les sigue hablando. Si fuera eso, hermanos, si Dios siguiera hablando a la iglesia a través de personas el día de hoy, entonces, pues esta Biblia pues tendría que ser ya para ahorita, la 2020, y tendríamos que actualizar con las nuevas revelaciones para el 2021, como si fuera una agenda. Donde apuntas tus cosas, ya conseguiste tu agenda del 2021, consíguetela, ¿no? Pero también consíguete entonces tu Biblia del 2021, porque Dios sigue hablando. No, Dios, hermano, ya no ha hablado más, porque todo lo que tenía que hablar lo habló en su palabra. ¿Para qué queremos más? Si con esto, hermanos, ¿para qué queremos más? Si a veces uno dice, Señor bendito, ayúdame para cumplir esto, para humillarme delante de esto. Bien, en segundo lugar, las lenguas tenían la intención de ser una señal para el Israel incrédulo. O sea, escucha esto. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, 21, 22. 1 Corintios 14, 21 y 22. O sea, hermano, el hecho de hablar en lenguas no solamente era una cuestión de bendición para la iglesia, porque era por ese medio Dios hablaba su palabra, su voluntad para la iglesia, sino también enseña la palabra de Dios que el hablar en lenguas era para juicio para los incrédulos, para un Israel que no obedecía a Dios. 1 Corintios 14, 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. ¿A qué pueblo? A su pueblo Israel. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ve lo que está diciendo Pablo? Y se está refiriendo a un pasaje en Isaías 28, 11. Te lo voy a leer, Isaías 28, 11. Porque lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. O sea, el Señor les estaba diciendo, obedézcanme. Este es el reposo, dar reposo al cansado. Ese era el propósito de Dios. Y este es el refrigerio. Pero ve la necedad de Israel, mas no quisieron oír. Y como no quisieron oír, cayeron en manos de otros pueblos, asirios, Babilonia, que les hablaban en otras lenguas y ya no entendían la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el hablar en lenguas en su tiempo fue para edificación de la iglesia. Por eso Pablo dice, regulemos esto, porque puede ser que también estas lenguas sean una señal de juicio. Ve, el versículo 22. Así que las lenguas, 1 Corintios 14, 22, así que las lenguas son por señal. Ahora, ¿cuál es el sentido de una lengua? Ok, yo hablo español, yo estoy mandando un mensaje, bueno, procuro hablar español, ¿verdad? Doy un mensaje, tú me estás entendiendo, estás escuchando, sabes español, estás recibiendo el mensaje y podemos interactuar a través de esa lengua. No es Babel, no, aquí estamos entendiéndonos los unos a los otros, aquí no hay confusión. Por eso Pablo está diciendo, si hay una lengua, si estás hablando en una lengua que no es la tuya y trae un oráculo, un mensaje de Dios, entonces que haya un intérprete para que tú recibas el mensaje y seas edificado. Pero, o sea, esa es la función de una lengua.
comunicar. Pero aquí dice, estas lenguas son por señal. Ahora, aquí, hermano, está hablando de que la lengua ya no va a ser comunicación, sino va a ser confusión. Y va a ser una señal, dice, es una señal así que Dios está diciendo, te estoy juzgando. No te estoy edificando, te estoy juzgando. Es una señal de juicio, no de edificación, no, te estoy juzgando. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con las iglesias que hablan en lenguas? ¿Tú crees que Dios esté levantándolos o a lo mejor les está mandando una señal de juicio? Porque luego dicen, no, es que mi iglesia es wow, lo mejor. ¿Por qué? Porque todos hablamos en lenguas. Si hubieras de ver qué padre se pone y empezamos en la noche y empezamos en los encuentros y todo ese tipo de y hablar en lenguas, qué bendición. ¿No será que será una señal de juicio? Es una señal de juicio. Y Pablo lo está diciendo. Esto significa que Dios había iniciado una nueva obra. O sea, Israel, no me haces caso, entonces en lengua de tartamudos. O sea, vas a entender como si fueran tartamudos. O sea, no vas a entender. Yo ya no te voy a hablar a ti por tu rebeldía, pero ahora empezaré a hablar a un pueblo, a mi iglesia, con ella voy a tratar. Por eso, hermanos, podemos considerar, porque lo hemos visto en Mateo 13, que los más entendidos de la palabra de Dios somos los cristianos. Ni siquiera los judíos, hermanos, entienden su religión. No la entienden. ¿Qué significado entonces tiene esto? Significa que Dios había iniciado una nueva obra que incluía a los gentiles. El Señor ahora hablaría a todas las naciones en otro idioma. Las barreras habían sido derribadas. Entonces el don de lengua simbolizaba no solo la maldición de Dios sobre una nación desobediente, sino también la bendición de Dios sobre un mundo entero. Porque Dios ya no le estaba hablando solamente a los hebreos en hebreo, en su idioma, para que entendieran. Lo escribieron en hebreo, sino que ahora Dios estaba hablando. Lo que vemos ahí en la lista de Hechos 2, estaba hablando en árabe, en egipcio, estaba hablando en todos los idiomas de las naciones de la tierra. Así sería enviado su mensaje. Entonces las lenguas iban a ser para edificación de la iglesia, pero también las lenguas eran para juicio de un pueblo desobediente. En tercer lugar, el don de lenguas era inferior a otros dones. Fue primordialmente dado como una señal. Eso fue. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, si se está hablando en lenguas, es una señal de juicio. Pero cuando se predica la palabra de Dios, hay edificación y Dios está hablando a los creyentes. Cuando se predica la Biblia y la entiendes, eso, hermanos, es una señal de edificación. Es que Dios está hablando a su pueblo. Evidencias históricas, y con esto termino. La evidencia de la historia también indica que las lenguas han cesado. Es significativo que las lenguas solo son mencionadas en los primeros libros del Nuevo Testamento que fueron escritos. Pablo escribió por lo menos 12 epístolas después de primera a los Corintios, por lo menos, porque sabemos que hay una epístola perdida a los Corintios, y nunca volvió a mencionar las lenguas. Pedro nunca menciona las lenguas, Santiago nunca menciona las lenguas, Juan nunca menciona las lenguas, ni Judas las menciona. Las lenguas aparecieron solo brevemente en Hechos y en primera a los Corintios, conforme al nuevo mensaje que el Evangelio iba siendo esparcido, conforme iba siendo esparcido el mensaje del Evangelio, así como el mensaje del Evangelio fue creciendo, las lenguas fueron cesando. Ve esto, o sea, el Evangelio se predica, el Evangelio se esparce, el canon se va cerrando, o sea, llega al punto donde ya están los 66 libros escritos, el Nuevo Testamento escrito, y las lenguas, hermano,
fueron cesando hasta que desaparecieron. Crisóstomo, un padre de la iglesia cristiana, y Agustín y Hipona, los más grandes teólogos de la iglesia oriental y occidental, consideraron que las lenguas eran obsoletas. Escribieron en el siglo IV, por ejemplo, Crisóstomo afirmó categóricamente que las lenguas se habían cesado para ese entonces y describió el don como una práctica oscura. O sea, dijo Crisóstomo, el padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia primitiva, de la iglesia posapostólica, dijo que los que practicaban las lenguas estaban practicando algo oscuro, no espiritual. Bueno, espiritual, pero no en el sentido bíblico, en el sentido del Espíritu Santo, sino algo oscuro. Agustín se refirió a las lenguas como una señal que fueron adaptadas a la época apostólica. De hecho, durante los primeros 500 años de la iglesia, las únicas personas que dijeron haber hablado en lenguas eran seguidores de Montano, un verdadero hereje, que era considerado un hereje en su tiempo. La siguiente ocasión en que algún movimiento significativo empezó a hablar en lenguas que se originó dentro del cristianismo fue en el siglo XVII. Un grupo de protestantes militares en la región de Cevennes, en el sur de Francia, comenzó a profetizar y a experimentar visiones y hablar en lenguas. El grupo, algunas veces llamado los profetas de Cevenol o Cevennes, es recordado por sus actividades políticas y militares, no su legado espiritual. Realmente no estaban viviendo un cristianismo, pero ellos decían que hablaban en lenguas. La mayoría de las profecías que dijeron a través de sus famosas lenguas e interpretación no fueron cumplidas. Este grupo era violentamente anticatólico romano y promovió el uso de la fuerza armada en contra de la Iglesia Católica Romana. Muchos de ellos fueron entonces perseguidos y matados por Roma. En el otro extremo del espectro, los jansenitas, un grupo de personas que eran leales al catolicismo romano y se opuso a la enseñanza de los reformadores de la justificación por la fe, también dijeron ser capaces de hablar en lenguas en los años 1700. De ahí vienen los shakers o sacudidores, dirigidos por una señora en los años 1700 llamada la Madre Ann Lee, fundadora de la secta de los sacudidores o de los shakers, que era una desviación de los cuáqueros famosos en Norteamérica. Esta mujer decía que era una mujer que hablaba 72 idiomas y era el equivalente de Jesucristo. Ella dice que hablaba en lenguas. Los shakers creían que las relaciones sexuales eran pecaminosas aún dentro del matrimonio. Hablaban en lenguas mientras que bailaban y cantaban en un estado semejante al de un trance. Después, a principios del siglo XIX, el pastor escocés presbiteriano Edward Irving, junto con sus miembros de su congregación, practicaron el hablar en lenguas y profetizaban. Hermanos, todo esto es un desastre. Y para terminar, yo te invito a que estudies, por ejemplo, ese movimiento, ese avivamiento supuesto de la calle Azusa de 1906, donde se generó el movimiento pentecostal con el avivamiento de la calle Azusa, donde dice que empezaron a hablar en lenguas, tuvieron éxtasis espirituales. Y eso, hermanos, que pasó en California, en esa famosa calle Azusa, fue realmente una desgracia y un parteaguas para el cristianismo el día de hoy. Lo que pasó en la calle Azusa fue lo mismo que pasó con los corintios. Éxtasis espirituales no llevados por el Espíritu Santo, sino llevados por el egoísmo humano. Pero hermanos, con esto termino. Así como el apóstol Pablo se levantó para que amorosamente mandara
pero contundentemente mandara esta carta maravillosa primero a los Corintios para decirles: no, así no se adora al Señor, así como se los dijo a los Efesios, en Efesios 5, si no me equivoco, 17, así no se adora al Señor, emborrachándose, teniendo orgías, éxtasis espirituales, sus trances espirituales. Eso no sirve para edificar al Señor, eso no los eleva, eso los deprime. Así como el apóstol Pablo tuvo la valentía de confrontar esa falsa actitud no inspirada por el Espíritu Santo, así nosotros debemos de ser de amorosos, hermanos, pero también de contundentes para señalar la falsa doctrina del don de lenguas. El don de lenguas fue maravilloso en su tiempo, pero hoy en día, hermanos, hoy en día eso ya no existe. Cumplió su objetivo, cumplió su objetivo. Así como el Señor murió en la cruz un día y resucitó al tercer día y cumplió su objetivo maravilloso que hoy nos permea a todos, así como nació la iglesia en Hechos 2, hermano, que fue maravilloso ese día de Pentecostés, también, hermanos, así el don de lenguas cumplió en su momento su objetivo, pero hoy en día, hermanos, ya estamos disfrutando de la mayor bendición de ese don o de esos dones que Dios dio milagrosos, su palabra. Enfoquémonos en esto, hermanos, en lugar de estar hablando en lenguas que de nada edifica, en nada edifica. Si viene alguien un día aquí a la iglesia y empieza a hablar en lenguas, entonces, hermano, no te espantes, simple y sencillamente yo le preguntaré: ¿hay alguien que pueda interpretar lo que está diciendo el hermano? ¿Hay alguien que pueda interpretar lo que está diciendo la hermana? Seguramente, hermano, alguien dirá, todos diremos no. Entonces, hermano, hermana, cállese y escuche la palabra de Dios. Eso es lo más importante y es lo que necesitamos. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza del día de hoy. Yo sé que para algunos hermanos esto es complicado, pero yo sé, Señor, que tenemos que hacer lo que dice tu palabra, a fin de cuentas, Señor, y tú se lo enseñaste, Señor, a Pablo y se lo dijo a Timoteo, que nosotros tenemos que ser pacientes, Señor, con las personas que tienen conceptos erróneos de tu palabra, de tu carácter, Señor. Que nosotros simple y sencillamente tenemos que apegarnos, Señor, y enseñarles con paciencia, Señor, hasta el sufrimiento, las realidades del Evangelio, Señor. Por eso oramos, Señor, por todos esos amados hermanos. No estamos cuestionando su cristianismo. Si hablan en lengua, Señor, es muy seguro, es muy probable que sean tus hijos, tus hijas. Así estábamos nosotros. Pero están equivocados, Señor. Están profundamente equivocados y van a terminar con esas actitudes deshonrándote, Señor. Van a terminar siendo inmaduros, Señor. Por eso oramos, Señor, porque nosotros tenemos que ser pacientes con ellos, así como han sido pacientes con nosotros. Tenemos que ser sufridos con ellos, Señor, así como muchos han sufrido, Señor, nuestra inmadurez espiritual. Señor, pero te pedimos, Señor, que sobre todo tú los saques del lazo del enemigo. Que tú los saques, Señor, de esa falsa doctrina donde han caído, Señor. Y, Señor, bien entendemos que es incluso, Señor, por voluntad tuya. Oramos, Señor, y que esta palabra, Señor, se haga carne en nuestras vidas. Y leemos, Señor, como oración, Señor, segunda a Timoteo, Señor, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la verdad bíblica, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Señor, te pedimos que ellos conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza en que están cautivos a voluntad de ti, Señor. Sácalos tú, Señor. Si tú los has metido, sácalos tú, Señor. Así como estábamos nosotros por voluntad tuya, así, Señor, sácalos a ellos, Señor, para que podamos vivir realmente lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor, por esta noche. Amén. Bien, hermanos,
Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Un fuerte abrazo, hermanos. Yo sé que no podemos abrazarnos, que estamos distantes físicamente, pero espiritualmente no es así, hermanos. Estamos unidos a través del Espíritu Santo y de verdad, hermanos, les deseo lo mejor, las más grandes bendiciones. Como se los decía el domingo, hermanos, este año fue extraordinario y el que viene, hermanos, va a ser mucho mejor, porque para nosotros todo opera para bien. Los amamos con todo el corazón, esperamos verlos pronto y la enseñanza de la próxima semana va a ser ya el jueves a las 7:30, jueves a las 7:30. Y espero en el Señor, no sé cómo está, bueno, sí sé cómo está el asunto, está muy complicado, hermanos, pero esperemos en el Señor que la segunda semana de enero podamos volver a vernos aquí en este lugar con toda la precaución, con toda la cautela, pero con esa gran necesidad de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los guarde.